Saludos de parte de Grant Thornton en Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a el webinar que tenemos para el día de hoy, precios de transferencia y obligaciones y controversias, perdón, precios de transferencia, obligaciones y controversias. Esto a cargo de nuestro director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, don Alonso Erac, junto con María Segura, gerente de precios de transferencia. Nada más recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus consultas y al final de la presentación serán respondidas por los expositores. Nada más recordarles que también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, nuestro podcast Café en Grant Thornton, que ya está llegando casi a 50 episodios publicados. Lo pueden encontrar tanto en Google Podcast como en Spotify. Y también en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica para que tengan detalle de toda la información y los eventos que nosotros realizamos. Vamos a iniciar dándole la palabra a nuestro director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, don Alonso Erac. Saludos, Alonso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar compartiendo con ustedes en estas charlas, estos webinars que hacemos regularmente. Hoy un tema bastante interesante que María Melina y yo vamos a comentarles y a revisar, especialmente la segunda parte del tema de controversias, en los cuales ya hemos visto algunos reacciones o algunas observancias de la Administración Tributaria con algunos de los puntos que se realizan en los estudios de precio de transferencia. Y la idea de esta charla precisamente es poder repasar, número uno, cuáles son las obligaciones que tenemos vigentes. Siempre lo hacemos porque seguimos manteniendo incumplimientos el día de hoy, y después entraríamos un poquito a discutir lo que hemos venido observando, el tema de controversias. Muy agradecido de que se nos unan en esta charla y esperando por arrancar. Gracias, Alonso. También darle los buenos días a nuestra gerente de precios de transferencia, Melina Segura. Adelante, Melina. Muy buenos días a todos, un gusto estar con ustedes, un gusto estar conversando nuevamente sobre el tema de precios de transferencia. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos los que nos acompañen el día de hoy. Gracias, Melina. Ahora sí damos inicio a la presentación, empezando con una introducción por parte de don Alonso Erac. Adelante, Alonso. Sí, vamos a dejar sentadas un poquito también algunas de las bases que son interesantes de conocer. Precios de transferencia en Costa Rica, a partir de septiembre, octubre de este año, en el caso de ciertas fechas cabalísticas por ahí, son normativas que van a cumplir ya 10 años de existencia. La primera vez que estuvimos conversando y discutiendo, que estuvimos inclusive un poco preocupados y entendiendo cómo se iba a comer todo esto que era nuevo y demás, fue hace 10 años. Se dice muy fácil, se dice muy sencillo, pero la idea de entender todo el agua que ha pasado debajo del puente es precisamente para tener claros de que ya esto no es un tema nuevo. Ya esto no es un tema en el que se podía en algún momento decir, mira, es que esto no es esta es la primera vez que lo hago, esto no lo tengo listo. O sea, cada vez más nos parece a nosotros, arrancando a partir de este momento, las administraciones tributarias es muy probable que se empiecen a comportar de una forma menos paciente cuando les digamos que nuestros precios de transferencia no están, que no, especialmente si nunca los hemos hecho, porque es algo que todavía existe mucho en el mercado. Nosotros como consultores de precios de transferencia, pues lo vemos un día sí y otro también, en el que se nos acercan contribuyentes para que les ayudemos con el tema de precios, y lo que nos damos cuenta es que es la primera vez que lo están haciendo, que no lo han evaluado antes, y de nuevo, ya estamos frente a 10 años
en que la normativa de precios ha estado vigente. Y a través de esos 10 años, pues hemos ido viendo cómo han salido más obligaciones. Al principio arrancamos con las obligaciones de transferencia más básicas y a través de cada uno de los años, en el 2017, en el 2019, comenzaron a salir nuevas obligaciones que teníamos que cumplir. Inclusive, con nuestra incorporación a la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que hicimos en el año pasado, pues también evidentemente tenemos un marcaje un poquito más, más cercano. Tenemos si bien es cierto, a veces cuesta hablar un poco de la moralidad en los impuestos, tenemos una obligación moral tributaria de añadirnos a las mejores prácticas de una forma más tranquila y más sencilla. Y eso nos obliga precisamente a tener siempre bajo el cálculo y tener siempre bajo la conexión todas las obligaciones de precios de transferencia que tenemos que poseer. Precisamente por ese 10º aniversario que se cumplirá en septiembre, la intención de esta primera parte de la charla, en la que la siguiente Firmina le voy a dar la palabra a Melina, es precisamente que repasemos con un buen nivel de detalle cuáles son las obligaciones que tenemos actualmente vigentes y las que deberíamos estar cumpliendo. Eso sí, sí, solo sí califico para ellas, porque habría algunas obligaciones que están vigentes, más sin embargo, si no califico para ellas, pues no las cumplo, pero que tenemos que tener siempre por ahí en la buchaca del inventario de obligaciones que nos permita estar tranquilos en que no estamos teniendo algún incumplimiento. En especial porque los incumplimientos de precios de transferencia pueden llegar a salirnos caros. No solamente hay un tema de multas, que después lo podremos comentar con mucho mayor detalle, pero también el hecho de que a mí me multen por un incumplimiento de precios de transferencia no elimina la posibilidad de que la Administración Tributaria haga su propia revisión, su propio estudio y eventualmente ajuste mi base imponible. Tal vez la diferencia que tienen los requisitos o los temas de precios de transferencia versus otras obligaciones tributarias de reportería es precisamente que cierto incumplimiento puede generar una multa y ahí acaba el tema. Con precios de transferencia no es así. En precios de transferencia no solo tengo la multa, sino que le doy amplias facultades a la administración para que sea ella la que realice una valoración de transacciones con mis partes relacionadas que hubiese sido más conveniente que lo hubiese hecho yo en lugar de ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente siempre vamos a tener una intención recaudatoria en los procesos de fiscalización. Entonces, tal vez para no atrasar más el inicio, Meli, adelante, te dejo en compañía de esta primera Filmina. Claro. Las obligaciones de precios de transferencia, tal vez por su naturaleza, por los requisitos que tenemos de cuanto a presentación de fechas, etcétera, a veces es fácil perderlos de vista o dejarlas un poco relegadas en las carreras de fin de año, en las carreras del cierre fiscal, de la presentación del pago del impuesto sobre la renta. Pero el tema de precios de transferencia es relativamente complicado, implica una participación muy importante, no solo de parte de los consultores con los que vamos a trabajar, sino también de nosotros como contribuyentes, y entonces por eso es que es muy importante pues tenerlas presente y no olvidarlas, hacer este repaso regularmente para conocer cuál es el estatus en el que estamos en nuestras empresas. La primera obligación de la que vamos a hablar ya es conocida, es el informe de precios de transferencia o informe local. Este es una documentación a la que estamos obligados a tener si tenemos transacciones con partes relacionadas, independientemente de si esas partes relacionadas son locales o se ubican en el extranjero, independientemente de los montos de las transacciones. Cualquier contribuyente que tenga una transacción con una parte que se considere vinculada de acuerdo con la normativa de precios de transferencia, pues debería cumplir anualmente con este requisito de llevar a cabo el informe de precios de transferencia. Este informe no existe una fecha de presentación, no es que tenemos que ir a entregarlo a una fecha determinada a la tributación,
y entonces por eso es que les comentaba que, bueno, puede perderse un poco de vista, pero es importante tenerlo porque es parte de la documentación soporte de nuestro pago de impuestos y en cualquier momento en una fiscalización podrían requerirnoslo. El informe de precios de transferencia es un proceso, como les decía, que puede ser complicado, implica mucha documentación, implica buscar información interna, tener presente no solo las transacciones, sino también otra información que podría servirnos como comparables en este proceso de informe de precios de transferencia, transacciones también con terceros. Implica buscar una parte importante descriptiva de la compañía, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra estructura, cuáles son nuestros principales clientes, nuestros principales proveedores, cuál es la cadena de valor. Entonces, por eso es muy importante siempre pues procurar ir al día con esta obligación del informe local de precios de transferencia. Acá la norma nos indica que la administración está facultada para llevar a cabo ajustes en los precios de transferencia establecidos cuando existen una de dos situaciones: o estamos generando un perjuicio fiscal por la erosión de la base imponible en el país, o estamos definiendo el pago del impuesto en el país. Entonces, todo este proceso del informe de precios de transferencia lo que nos sirve es precisamente para demostrar que no estamos en ninguna de estas dos situaciones, y en caso de que lo estuviéramos, pues nos levanta ahí la alarma para corregir lo que corresponde antes de tener algún problema con la administración tributaria o algún requerimiento adicional por parte de la administración tributaria. Adicionalmente, otro requisito que tenemos también, otra obligación que se encuentra vigente, es el informe maestro o master file. Este surgió de una resolución publicada en 2017. Para 2019 también, con todo el tema de la reforma fiscal, pues se reforzó esta obligación, y es muy importante tener presente que es un documento separado de nuestros informes de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque el informe local corresponde a un solo informe para todo el grupo económico. Como les comentaba, es aplicable desde 2017. Al igual que el informe de precios de transferencia, no se presenta a la administración tributaria en una fecha determinada, sino que debemos entregarlo contra la solicitud de la administración tributaria, y en realidad la obligación de llevar a cabo este reporte recae sobre la casa matriz. Sin embargo, podría delegarlo a alguna de las otras entidades, y sin embargo, aunque no seamos casa matriz, en cualquier momento la administración tributaria podría hacernos la solicitud de este documento. El informe maestro, a diferencia de los informes de precios de transferencia, es un poco más descriptivo. Recopila una serie de información descriptiva de cómo opera nuestro grupo económico, cómo nos financiamos, si nos financiamos a través de una compañía que se encuentra en el grupo económico, si los financiamientos son parte de operaciones que tenemos con terceros, con entidades locales en el exterior, etcétera. ¿Cuál es nuestra estrategia en cuanto a intangibles? ¿Existen intangibles valiosos a nivel de grupo económico? ¿Se encuentran concentrados en una sola compañía? ¿Se encuentran a lo largo de todo el grupo? También cómo es la cadena de valor de nuestro grupo económico. ¿Cuáles son los proveedores más importantes? ¿Cuáles son las líneas de negocio que son más importantes? Toda esta información es recopilada por el informe maestro, y entonces también, aunque no seamos casa matriz, es importante tener presente que existe esta obligación para poder darle seguimiento y estar seguros también de que se está haciendo, aunque de momento, si en algún momento no hemos tenido que solicitarlo o en ningún momento nos lo haya pedido la administración tributaria. Algo muy importante acá también de considerar es que estos informes deberían de entregarse, si en algún momento nos lo requieren, en español. Entonces, por ejemplo, para compañías, para contribuyentes cuya casa matriz se encuentra en otras jurisdicciones, tal vez en jurisdicciones de habla inglesa, y el informe maestro se lleva a cabo en este idioma, pues deberíamos darle seguimiento para poder tener una traducción adecuada, apropiada, con suficiente tiempo, y no tener que pues tener que correr o alguna inconveniente por tenerlo en un idioma diferente del español.
Sí, aquí hay un par de adiciones que me gustaría hacer. Tuve un pequeño problema con el micrófono cuando hubo el cambio de obligación, tanto del informe local como el informe maestro. En la práctica, que es otra cosa que es muy curiosa para nosotros, en la práctica, si uno tuviera que enumerar pecados de los contribuyentes en el proceso del estudio de transferencia, uno podría hablar de tres que son muy importantes y que son a veces básicos en el proceso y que nos pueden generar importantes temas cuando viene la parte de controversias que vamos a hacer más adelante, porque fueron cosas que en ocasiones se pudieron haber evitado. Tal vez el primer pecado que podemos cometer en la parte de transferencia primero es no hacer nada. Como les decía en la introducción, el no hacer nada ya no es una opción razonable, podríamos decir. Siempre será una opción, sí, una opción poco razonable y hasta cierto punto asumiendo una cantidad de riesgo enorme en el proceso. Pero no hacer nada ya no debería ser una opción para un ente racional económico que quiera cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, tal vez, dejando de lado ese primer pecado, que ya lo hablamos un poquito en la introducción, viene el segundo. El primero es no participar abierta y claramente involucrarse en el proceso. Como Melina lo mencionaba, la mayoría de veces por la complejidad que representa el estudio de precios de transferencia, consultores como nosotros somos contratados precisamente para hacer los estudios de precios de transferencia. Y suele ocurrir que hay por ahí un proceso de confusión al ser un tema fiscal, en que muchas veces los clientes creen que con solo que expliquen cuál es su esquema, pues ya nosotros nos devolvemos a trabajar y en una semana vamos a hacer el estudio de precios de transferencia y llegamos con todo hecho, y que el estudio de precios de transferencia es un reporte de 5 o 10 hojas y todo está listo. Y a veces no entienden un poquito o por más que tratamos de discutirlo, se van quedando cosas pendientes en el sentido de que el estudio de transferencia es un proceso amplio en el que se requiere mucha información por parte del contribuyente y mucha participación por parte del contribuyente. Si bien es cierto, no me gustaría homologarlo a este otro tipo de servicio, pero en muchas ocasiones el estudio de transferencia se parece más a un proceso de auditoría financiera que a un proceso de consultoría tributaria, aunque uno puede decir que estamos en el medio por ahí de ambos servicios. ¿Por qué estamos en el medio? Porque si bien es cierto, vamos a requerir un montón de información, pues también vamos a requerir que se nos explique cómo fue que hicimos esto, cómo fue que hicimos lo otro, cómo es que llegamos a esta transacción, qué es lo que tenés a lo interno, cómo hacer las transacciones. O sea, tiene que existir un involucramiento de la parte administrativa, contable y gerencial de la empresa que está haciendo junto con su conductor el estudio de precios de transferencia para asegurarnos de que la información que se está plasmando en el estudio sea correcta y sea precisa respecto a lo que realmente ocurrió a lo interno de la compañía, porque como lo vamos a ver más adelante en el tema controversias, pues se vuelve complicado cuando ya tenemos un estudio de transferencia que dice algo y en un proceso de revisión tributario de fiscalización nos damos cuenta que hubo un error en lo que se menciona en el estudio, especialmente si este error es material. Y tal vez el tercer pecado que puede existir por ahí, que tenemos otros en la lista, pero tal vez esos son los más graves, es el acceso a la información. Y uno tiene que entender, y créannos que nosotros lo sabemos, usualmente las empresas tienen su recarga administrativa, su recarga operativa y contable, y difícilmente tienen un encargado directo del tema de precios de transferencia o tengan un encargado directo solo de la parte de impuestos a nivel del grupo que pueda encargarse de este proceso, o en su defecto son empresas muy grandes que sí cuentan con un departamento de impuestos, pero con personal reducido respecto del volumen de las compañías.
Esto genera que en ocasiones la búsqueda de la información que se requiere para hacer el estudio, especialmente cuando estamos haciendo los análisis de las transacciones, no sea la mejor. Y en ocasiones, y en este caso Meli no me dejaría mentir porque puede que esté teniendo una sonrisa fuera de cámara, tenemos algunas discusiones con los clientes en los cuales nos dicen, sí, mira, yo creo que esa información sí está, pero es muy difícil de obtenerla porque hay que bajar una base de datos, hay que filtrarla, y a nosotros nos gustaría que tratáramos de buscar otro método para no tener que buscar toda esa información tan compleja, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, uno como consultor y como consejero en el proceso de transferencia siempre vamos a tratar de, como decimos los ticos, encontrarle la comba al palo, pero sí tenemos que ser conscientes también de que ese tipo de respuestas no se la vamos a poder dar a la administración tributaria cuando ellos lleguen. No le vamos a decir a tributación, sí, tributación, esa información que usted me está pidiendo no se la voy a entregar porque es muy compleja y tengo que ir donde el de sistemas, hay que bajar una base de datos, hay que filtrarla. Muy probablemente en un proceso de fiscalización con la administración tributaria tengamos que pedir plazo, pero no podamos decir que no. Entonces, tal vez lo que quiero rescatar de ese tercer pecado es que en el proceso de hacer los estudios de precio de transferencia hay que tomarse el tiempo. Hay que pensar un poco a veces cómo haría una solicitud la administración tributaria para saber que cualquier información que por una razón de complejidad técnica, pero que sea obtenible, no ha sido aportada a nosotros como consultores para hacer el estudio, es información que probablemente sí voy a tener que entregarle a la administración tributaria y desconocemos si el análisis de pesos de transferencia será benévolo o no tanto con esa nueva información que se le entregue al fisco. Por eso es importante que esa participación se dé de una forma muy cercana entre consultor y contribuyente. Y en el caso del informe maestro, como bien lo mencionaba Melina, ahí en múltiples ocasiones lo que nos encontramos en Costa Rica es que no necesariamente es la entidad costarricense la que lo hace, pero el otro pecado que ocurre por ahí es que tampoco nos ponemos a averiguar en el grupo económico quién lo está haciendo. Y ella lo explicaba muy bien en el sentido de que no, si no somos casa matriz, no necesariamente tenemos que hacerlo, pero sí tenemos que tomarnos el cuidado de ir a averiguar a nivel de los equipos de impuesto de las matrices quién está elaborando el informe maestro, precisamente para poder saber a quién tengo que solicitárselo en caso de que llegue la administración tributaria a pedirlo, o inclusive lo que mencionaba Melina muy muy adecuadamente, de que si ese informe desde la casa matriz viene en un idioma que no sea el español, pues es bueno tener suficiente tiempo para proceder con la traducción al español, precisamente para podérselo presentar a la administración tributaria, porque la administración tributaria no te va a aceptar ningún documento que no esté en eso. Entonces son cosas que hay que poder revisar. Y de igual forma, si en algún momento todo esto ocurre en un proceso de fiscalización o un procedimiento especial de requerimiento de información, pues también que pase un poquito el filtro de revisión de esos consultores de pesos de transferencia para asegurarnos de que toda la información que contiene ese informe maestro es la que ha sido pedida a través de las dos resoluciones que han evolucionado el contenido de este informe. Nuestras siguientes obligaciones vigentes son el reporte país por país y la declaración informativa, que tal vez, Meli, te dejo para hacer la explicación inicial y la complementamos con posterioridad. Claro. El reporte país por país es una declaración informativa para esta fecha de presentación, al máximo el 31 de diciembre, para presentar el periodo fiscal del año anterior. Sin embargo, acá hay una particularidad. En este caso sí existe el tema de la materialidad. El reporte país por país se obliga de presentar únicamente a grupos económicos
que tengan ingresos que superen los 750 millones de euros de forma consolidada. Por lo tanto, por el volumen de los negocios que tenemos acá en Costa Rica y el volumen de la economía como país, pues en realidad no es muy común que tengamos que presentarlo, no son muchos los grupos económicos, las empresas que tienen que cumplir con esta obligación, pero siempre es importante pues tenerla presente, porque si es una declaración informativa, para esta, a diferencia de los otros dos que veníamos viendo, que son reportes, documentos descriptivos, pues sí hay todo un formato con el que tenemos que apegarnos, al que tenemos que seguir, si tuviéramos que hacer esta presentación. Finalmente, la otra obligación de precios de transferencia, que es muy importante no perder de vista, es la declaración informativa. Esta se encuentra suspendida indefinidamente. La Administración Tributaria publicó la resolución en donde se indicaba que, bueno, ahora vamos a solicitar esta declaración informativa, pero posteriormente la suspendió por falta de desarrollar los sistemas informáticos y los medios por los cuales se iba a presentar. Entonces, de momento esta está en pausa. Es aplicable solo a un grupo de contribuyentes, grandes contribuyentes, entidades en zonas francas y empresas que tengan transacciones con compañías vinculadas superiores a los 1.000 salarios base. Entonces, no va a ser para toda la masividad, pero sí es importante que si cumplimos con alguno de estos requisitos, con alguno de estos parámetros, pues tengamos presente que existe esta obligación de la declaración informativa, porque en cualquier momento podría empezar a estar vigente. Para la declaración informativa es muy importante tener ya el informe de precios de transferencia al menos adelantado, al menos un borrador. ¿Por qué? Porque en la declaración informativa, al menos lo que hemos visto en otros países de la región, es que nos van a pedir información no solo descriptiva de las transacciones, no solo nos van a pedir cuáles son nuestras partes vinculadas y cuáles son los montos de las operaciones que tenemos con ellas, sino que hemos visto en toda la región, como les comentaba, que también se piden detalles del análisis económico. ¿Cuáles son las metodologías que se están utilizando para analizar estas transacciones? ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Incluso en muchos casos también se pide el detalle de rangos intercuartiles e incluso de comparables. Entonces, cuando esta obligación se active nuevamente, pues sí deberíamos de haber avanzado en el tema de precios de transferencia, en la realización del informe de precios, para poder presentar esta información y cumplir con la obligación a cabalidad. Sí, aquí podemos hacer un par de acotaciones adicionales a cada una de estas obligaciones. Si bien es cierto, el reporte país por país tiene la limitación que mencionaba Melina de que corresponde a grupos económicos que consolidadamente tengan ingresos superiores a los 750 millones de euros, eso quiere decir un poco que difícilmente vamos a tener grupos exclusivamente costarricenses o con matrices costarricenses que lleguen a tener este umbral de materialidad y que por tanto estén obligados como matriz a presentar este reporte país por país. Pero lo que no sería tan extraño, muy parecido al informe maestro, es que en Costa Rica nosotros estemos frente a una subsidiaria de un grupo multinacional bastante grande. Y entonces lo quiere decir que si bien es cierto, en Costa Rica no me correspondió presentar esa información a menos de que la casa matriz me haya designado como ente reportador, porque eso también ocurre. Lo que ocurre normalmente en las jurisdicciones es que yo puedo, lo reporta la matriz o la matriz designa a una entidad del grupo a que sea la entidad reportadora, a menos de que a mí me hayan seleccionado para eso, que un ejemplo que vimos en la práctica una vez fue precisamente uno de estos grandes centros de servicios compartidos que hay aquí en Costa Rica. Fue el señalado para llenar el country by country en nombre de su casa matriz, porque aquí estaban todos los procesos contables y fiscales. Es un caso de excepción. Sí tengo también que saber o estar claro a dónde, si este correspondía, fue presentado este reporte país por país. O sea, si yo pertenezco a un grupo multinacional
que mi casa matriz está, no sé, en Europa, está en España, está en Suiza, está en alguna parte del mundo, siempre es importante, así como dijimos que había que verificar el tema del master file, también es importante preguntar, mire, y nosotros llegamos al umbral del reporte país por país. Mire, ¿eso a dónde se presentó? Se presentó en tal país. ¿Por qué? Porque lo que sí puede ocurrir es que si le respondemos a la administración tributaria frente a una solicitud de que nosotros no somos la matriz, sino en el ente reportador, la administración tributaria sí podría preguntar en qué país fue presentado el country by country, precisamente para poder invocar el convenio de intercambio de información tributaria que tenemos, multilateral que tenemos firmado con la OCDE, de forma que eventualmente puedan obtener la información, ya sea una solicitud directa al contribuyente o a través de una solicitud al país donde el country by country fue reportado. Entonces, no creamos por un momento que al no ser una empresa que no nos toque presentar este reporte acá en Costa Rica por no ser matriz o por no haber sido señalado para reportar, no es algo que la administración tributaria no podría pedir. Ahora, evidentemente, si como grupo consolidado, ya sea local o multinacional, yo no llego a los 750 millones de euros de forma consolidada, ahí sí estaríamos frente a una información que por más que la administración tributaria la solicite, pues no se entregaría porque no estamos obligados a cumplir. Pero si sí lo hicimos a nivel de grupo económico, más sin embargo Costa Rica no fue la entidad encargada de presentarlo acá o no es la casa matriz, pues sí podríamos recibir una solicitud por parte de la administración tributaria y al menos deberíamos informarle en qué país de la matriz fue presentado el country by country report. Y por último, en la declaración informativa, la declaración informativa es todo un tema de discusión, no solo a lo interno de la firma, sino cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con otros colegas de otras firmas a nivel de proceso de transferencia, siempre sale el tema de la declaración informativa. Para los que son un poquito más sabios, porque creo que es un cuento que casi ya nos está viendo con las nuevas generaciones, nos recuerda mucho al cuento de Pedrito y el Lobo, en que siempre Pedrito agarraba y le decía al pueblo, mira, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Todo el mundo salían corriendo para resguardarse y resulta que era mentira de Pedrito que el lobo no venía. Hasta que el día en que efectivamente el lobo sí venía y Pedrito salían corriendo a decirle a todo el mundo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nadie le creyó y el lobo llegó al pueblo y nadie se resguardó. Entonces, con la declaración informativa nos ha pasado algo parecido a través de múltiples declaraciones, a veces en prensa, a veces en charlas, también en directrices, inclusive la última ya, el traslado de la mención de esta obligación al reglamento, a la ley de impuestos sobre la renta, que fue modificado por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, de ahí nos sentimos un poco como Pedrito y el Lobo en el sentido de que cada rato nos dicen ya viene la declaración y nada que aparece. Es una obligación que ahora está reglamentariamente. Antes la tuvimos durante mucho tiempo por decreto o la tuvimos por resolución, pero ya ahora está en el reglamento. El reglamento menciona la misma. Sin embargo, mantiene el mismo tema de suspensión que hemos venido arrastrando desde hace muchísimos años, que básicamente es, como mencionaba Melina, que el sistema no está listo. Podría ocurrir en cualquier momento. Los antecedentes que tenemos, que fue precisamente en la resolución de GTR 44-2016, que fue cuando se instauró el tema al principio de esta declaración informativa, me daba 2 periodos que uno esperaría que se cumplan si tributación quiere obtener bastante información, pero ya habrá que ver precisamente en las formalidades que nos van a pedir. Aparte de a qué contribuyentes aplica, como ya Melina lo explicó, en la informativa anterior que fue suspendida se nos había dicho que íbamos a tener hasta el último día hábil del mes de junio de cada año para poder cumplir con esa obligación. Como estamos hablando de 2016, pues muchos de los contribuyentes teníamos periodo fiscal a septiembre.
Entonces uno decía, bueno, estamos hablando de 9 meses posteriores al cierre del periodo fiscal. Eso es un tiempo pues bastante amplio en cierto sentido. Ahora que tenemos periodos fiscales a diciembre y que más bien septiembre podría ser visto como una excepción en algunos contribuyentes, pues si se mantiene esa fecha ya no serían 9 meses después del cierre fiscal, sino que serían 6. Y dependiendo por ahí de cuál sea el último día hábil del mes, pues podrían ser unos días menos que 6 meses, ¿verdad? Entonces, por ahí, si se mantiene lo que en algún momento vimos, habría que tener cuidado de que ya tendría un plazo, como mencionaba muy bien Melina, para al menos tener muchos datos del estudio de precios de transferencia, porque la experiencia que tenemos en otros países ha sido de que la modificación de sus declaraciones informativas, pues han ido incrementando la cantidad de información que se incluyen en las mismas. Casi que lo que se busca es tener un resumen ejecutivo del estudio de precios de transferencia en las declaraciones informativas. Y esa tendencia la hemos venido viendo en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en República Dominicana, donde está vigente, en Honduras, donde está vigente una declaración informativa. De hecho, en este momento, en el área de Centroamérica, que son nuestros vecinos más cercanos, los únicos 2 países que no tienen una declaración informativa son Nicaragua y Costa Rica. Todos los demás sí las tienen. Entonces, por tanto, no sería extrañar que el fisco costarricense pues se base en estas declaraciones, especialmente las de Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, para tomar la base del de ellos. Ese es un plazo. Lo segundo es que originalmente se estaba pensando en esta declaración informativa de que al momento de presentarla por primera vez, no solamente presentara la del periodo fiscal, la cual estaba vigente al momento de su publicación, sino los 2 periodos fiscales anteriores. En su momento, se hablaba que nos iba a tocar presentar la declaración informativa del 17 y también del 16 y del 15 en el primer acto que llenara la declaración informativa. Lo cual, eso me trae tal vez un poquito al problema que mencionaba al puro inicio de la charla que estamos teniendo aquí, y es que si en algún momento no he hecho nada y sigo sin hacer nada, al momento en que esta obligación se instaure y si califico como una de las entidades que me toque cumplir, ya sea gran contribuyente nacional, que absorbió las grandes empresas territoriales con el cambio que se dio el año pasado, entidad o zona franca, o que la sumatoria de las transacciones convinculadas me supere los 1.000 salarios base, de ahí no es solo una declaración la que eventualmente me va a tocar llenar, sino que me tocaría llenar las de 2 años anteriores, lo cual nos ponía un correr aún más en el sentido que estaríamos hablando que para poder cumplir esa obligación, al menos tendría que tener los análisis económicos y análisis de precios de transferencia, que es una parte del estudio, no todo, de 3 periodos consecutivos para poder cumplir con esta información. Entonces, por el momento desconocemos si ese va a ser el alcance final, pero sí tenemos que ser cautelosos porque ese fue el alcance inicial que tuvo la administración tributaria. Quiero ver el último día hábil de junio todos estos datos que te voy a pedir de los 3 últimos periodos fiscales, lo cual perfectamente pueden hacerlo porque son periodos que no están prescritos. Entonces, por ahí podríamos tener esa corre, si es que no le entramos al tema de transferencia de una vez. Habiendo partido de estas obligaciones y teniendo claro entonces de que yo tengo que tener un estudio de periodo de transferencia, tengo que tener un master file, tengo que estar preparado para declaración informativa, tengo que saber si el grupo le tocaba presentar country by country o no, o sea, ya teniendo eso claro, pues vamos a comentarles un poquito, Melina y yo, los puntos que en precios de transferencia hasta ahora hemos visto que en ocasiones genera controversias con la Dirección General de Tributación. Y las controversias que hemos visto, los análisis que hemos observado, ha sido en 2 orígenes tal vez. En discusiones en procesos de fiscalización, o sea, cuando la Administración Tributaria llega a las oficinas nuestras, está haciendo una fiscalización, nos han notificado,
obtiene el estudio de precios de transferencia y empieza a preguntar sobre lo que observó en el estudio. Y lo otro, en menor medida, eso sí, porque los litigios de precios de transferencia en este momento han sido bastante poquitos. Para tener 10 años con la obligación vigente, pues tenemos muy poquitos. Pues que ha venido observando y que ha venido contestando la Administración Tributaria en Tribunal Fiscal Administrativo y en Sala Primera respecto de algunos asuntos de los estudios de precios de transferencia. Entonces, aquí es donde también queríamos contar esto. Voy a arrancar con el primero para después darle paso a Meli, y así es como vamos a ir tratando uno a uno a nivel de los 6 puntos que tenemos aquí. El primero es existencia y vuelve al primer pecado capital de precios de transferencia que hablábamos ahora, en el sentido de no tener nada. Cada vez más los precios de transferencia forman parte de los requerimientos iniciales de información en procesos de fiscalización. Es muy importante entender también que en la forma en la que actualmente tributación hace una fiscalización es un poquito distinta a como la administración tributaria hacía fiscalizaciones antes. Ahora, si nosotros creemos que la administración tributaria manda un auditor y el auditor va a empezar a conocernos y a descubrir cosas hasta que llegue a la empresa, estamos muy equivocados. O sea, en múltiples ocasiones, en la mayoría de los casos, ya el auditor ha hecho algunas investigaciones previas en la oficina de tributación antes siquiera de llegar a las oficinas nuestras a iniciar el análisis de las operaciones. Permítame un segundo. Creo que alguien de la audiencia me deseó el estornudo y se me fue. Qué cosa más incómoda. Ok. Disculpen. Cada vez más hay una investigación previa de la administración tributaria cuando nosotros llegamos. Y es precisamente el resultado de toda la información que ya la administración tributaria tiene nuestra. Ya muy probablemente hayan analizado a qué actividades nos dedicamos. Gracias a la factura electrónica ya saben qué tipo de servicios facturamos, cuánta cantidad de facturación tenemos en el periodo fiscal, ya tienen las declaraciones mensuales del IVA, tienen la declaración del impuesto sobre la renta, tienen todas nuestras declaraciones de retenciones, entonces saben el tema de que si hay planilla, que si hay remesa al exterior, etcétera, etcétera. Y ya han hecho en muchas ocasiones un análisis previo a la entrada. Entonces, junto con ese análisis previo, pues también en ocasiones han identificado que existen algunas empresas relacionadas, especialmente cuando los nombres de las empresas son muy evidentes, cuando yo tengo subsidiarias que se llaman igual en distintos países, no sé, ERAC Vargas Costa Rica, ERAC Vargas Guatemala, y entonces a través de las revisiones que ellos hacen, inmediatamente identifican que hay transacciones con partes relacionadas. Entonces, si bien es cierto, en las primeras instancias de fiscalización, el estudio de precios de transferencia quedaba ahí rezagado, casi que los últimos requisitos que se pedía al auditor cuando ya iba saliendo de la auditoría, ahora hemos notado que es muy usual que entre los primeros 3, 5 líneas del requerimiento de información inicial se nos pida el estudio de precios de transferencia el estudio de precios de transferencia del periodo que está siendo auditado. ¿Por qué? Porque ya comienza a sentir la administración tributaria, y en eso al menos tiene razón, de que por ahí, si mis precios de transferencia no están bien, puede existir alguna oportunidad de recaudar más impuestos a través de este tema. Entonces, importante recalcar, hay que hacerlo, hay que tenerlo y hay que evitar caer en el primer pecado capital de no hacer nada, porque, vuelvo a repetir, los primeros años tuvimos un éxito bastante marcado respecto a decirle al auditor, mire, señor auditor, disculpe, todavía estoy en proceso de hacer el estudio, quiero pedirle tiempo y se lo entrego dentro de 2 meses. La administración tributaria se comportó durante muchísimo tiempo muy benevolente,
pero ya una vez que ya llevamos 10 años con la obligación vigente, pues es muy probable que esa benevolencia se vaya agotando o acabando a través del tiempo. Adelante, Mary. Otro de los elementos en los que hemos visto controversia en estos procesos de fiscalización, en estos litigios, es en la selección de los métodos y la eliminación de los mismos. Recordemos que para la determinación de si los precios de transferencia cumplen o no con el principio de plena competencia, existen metodologías establecidas. Estas vienen determinadas ya en el reglamento del impuesto sobre la renta con base en la guía técnica que nos da la OCDE, en las guías de la OCDE. Entonces, es importante tener presente que las metodologías van a depender muchísimo de las características de las transacciones y de la información que hay disponible. No es una receta que podemos aplicar los mismos pasos siempre. Por eso también les comentaba que es muy importante que se involucre el contribuyente cuando hay un consultor que está haciendo su informe de precios de transferencia, porque ese consultor va a necesitar información respecto, bueno, una descripción de las transacciones, cómo se dan, qué análisis funcional hay detrás de esas transacciones, cuáles son las funciones, activos y riesgos en los que incurre cada una de las partes, cómo se determina el cobro en las transacciones, qué información disponible hay, ya sea de fuentes públicas o a nivel interno en el contribuyente, que pueda servirnos como base para esa comparación. Todo esto es muy importante en la selección de los métodos y entonces es información a la que deberíamos de ponerle muchísima atención para poder soportarla adecuadamente en los informes de precios de transferencia y después evitar cuestionamientos de por qué seleccionamos un método y no otro. Todo esto debería venir muy bien descrito, muy bien documentado, para que podamos explicarle, para que podamos discutir apropiadamente con un auditor a qué se debió la selección de un método respecto de otro, porque los métodos pueden implicar análisis ya sea más directos, comparaciones precio versus precio, tasa de interés versus un rango de tasas de interés, o otros análisis un poco más indirectos, por ejemplo, el análisis de la utilidad global de una compañía. Si esa utilidad y por tanto la base imponible del impuesto sobre la renta se vio afectada por las transacciones con partes relacionadas. Entonces, este es uno de los puntos a los que hemos visto que se le pone muchísima atención y de los que surgen muchos cuestionamientos por parte de los auditores. Sí, aquí habría que adicionarle a eso que mencionó Melina, que si bien es cierto, este reto de los métodos lo hemos visto en procesos de fiscalización, este también lo hemos visto en procesos judiciales de una forma muy interesante, y es que precisamente por limitaciones en la entrega de información, por limitaciones en la coordinación con el consultor de precios de transferencia, cuando ya tenemos la presión de tener que defendernos contra el fisco, una instancia judicial, nos vemos tentados a buscar más información, ahora sí en salir corriendo y bajar bases de datos y hacer cosas. Entonces hemos visto en procesos de defensa cuando en buena fe se le dice, bueno, sí, hemos logrado encontrar más información, esta información nos permite realizar esta nueva metodología y vean que con esta nueva metodología inclusive tampoco estamos haciendo perjuicio fiscal. Y la reacción que hemos tenido en el fisco es, mire, sí, con mucho gusto yo voy a ver esa prueba, pero disculpe, usted ya me entregó un estudio de precios de transferencia en el que usted me seleccionó este método y me eliminó estos otros. Y en el estudio de precios de transferencia usted me dijo que me estaba eliminando estos métodos porque no había información interna comparable, y ya ahora que usted está en un proceso de litigio conmigo me viene a decir que sí hay. Entonces esas son las inconsistencias que hay que tener un poquito de cuidado, porque si bien es cierto nosotros consideramos que la administración tributaria no puede dejar de evaluar prueba, o sea, cada prueba que yo le aporte tiene que ser evaluada. Fuimos nosotros los que le dijimos cuál método escogimos, y fuimos nosotros también los que le dijimos por qué considerábamos que los otros métodos no eran aplicables en el caso de una transacción. Y si nosotros mismos fuimos los que le dijimos a tributación eso, pues es difícil llegar después con una selección de un método distinto
con información nueva, porque bueno, es información que en la buena teoría la había descartado al momento de hacer el estudio de precios de transferencia. Por eso es que es muy importante, como decía Melina, el hecho del acompañamiento que tiene que existir entre contribuyente y consultor, precisamente para no llevarnos sorpresas posteriores, porque es normal que ya cuando estamos con la espada en la pared, entre la espada y la pared, queramos aportar la mayor cantidad de prueba posible y ahí sí corramos a buscar cosas. Eso tal vez se pudo haber evitado si lo hubiésemos hecho con tiempo en el proceso de precio de transferencia. El siguiente aspecto que también ha sido muy controversial en los procesos de fiscalización es los comparables con pérdidas recurrentes o pérdidas en promedio. Cuando uno hace un estudio de precios de transferencia, en ocasiones nos toca recurrir, como mencionaba bien Melina, a métodos que son indirectos, o sea que yo no puedo comparar precio contra precio, sino que vamos a comparar márgenes de utilidad. Y márgenes de utilidad a través de una metodología indirecta, o sea, de que vamos a medir si la empresa que estoy revisando tiene un margen de utilidad que es de mercado y si el margen de utilidad que la empresa tiene es de mercado, pues indistintamente cuál haya sido el precio que pacté con relacionadas, pues de ahí eso no afectó que mi utilidad fuera de mercado. Ese es tal vez el análisis más indirecto que uno puede hacer en tema de precios de transferencia. Pero para poder determinar que la empresa tuvo una utilidad de mercado, nosotros tenemos que encontrar una serie de comparables, en este caso empresas, que nos digan cuál es esa utilidad de mercado. Por temas metodológicos, nosotros tenemos que recurrir a información que sea pública, porque se supone que la información con la que me van a comparar, pues todos alrededor de la mesa deberían tener acceso a poderla consultar. Por eso, y esta limitación no nos aplica solo a los contribuyentes y a los consultores de precio de transferencia, sino que también le aplican a la administración tributaria. O sea, tributación no puede agarrar las declaraciones de los competidores de ustedes y los estados financieros de los competidores de ustedes, que ella tiene acceso a, y decir, mire, es que resulta que usted tiene una utilidad menor de sus competidores según la información que yo tengo. Bueno, tributación, ¿usted me puede hacer el favor de brindarnos esa información? No, porque es información privada tributaria. Ok, entonces si es privada, usted no la puede usar para procesos de transferencia, porque entonces nos deja altamente en un proceso de indefensión. Habiendo dicho esto, tenemos que buscar comparables usualmente de empresas fuera de Costa Rica, que son las que tienen mayor cantidad de información que es pública, y precisamente ahí podemos encontrar distintas empresas que se dedican a funciones que poseen riesgos activos parecidos a la empresa que estamos revisando acá. ¿Qué es lo que ocurre? Usualmente tratamos de hacer promedios de años para suavizar el tema de la comparación. Eso es parte de las metodologías, ya una parte mucho más técnica del estudio de precios, que nos daría una charla creo que más grande que esta, podérselas explicar en completo detalle. Pero la idea es precisamente determinar un rango con toda la información que encontramos ahí. ¿Qué hemos notado con la administración tributaria? Que si bien es cierto, podemos encontrar una empresa que tenga funciones, activos y riesgos muy similares a la que está en Costa Rica, cuando esta empresa presenta especialmente pérdidas recurrentes durante varios años, especialmente tal vez los 3 años que normalmente utilizamos para hacer el análisis, ya es una empresa que la administración tributaria la empieza a ver de forma rara. ¿Por qué? Porque las mismas directrices de la OCDE consideran que cuando un comparable presenta pérdidas recurrentes, puede que tenga un elemento de fuera de mercado y que no necesariamente sea comparable. Y con base en esas menciones, pues ya la administración tributaria me dice, mira, estas pérdidas recurrentes no me sirven. Tenemos una discusión aún sin resolver con el tema cuando son pérdidas en promedio, o sea, cuando un promedio de 3 años tiene 2 años de utilidades y uno con pérdida, pero eso hace que el promedio me dé pérdida. Bueno, ahí sí creemos que la administración no lleva la razón en cuestionar ese tipo de comparables, porque ahí no tengo el tema de pérdidas recurrentes, pero sí es muy importante cuando ustedes estén revisando sus rangos intercuartiles y los comparables determinados con el consultor, si ustedes se encuentran algunos temas de pérdidas recurrentes, le pongan atención de cómo están pudiendo
justificar el mantener este comparable con pérdidas recurrentes porque es un comparable que habitualmente va a ser cuestionado altamente por la administración tributaria. Adelante, Meli. Muy de la mano con lo que conversábamos en cuanto a una selección apropiada de los métodos que vamos a utilizar en nuestro informe de precios de transferencia, está el tema de la adición de metodologías una vez que ya hemos entregado ese informe, una vez que ya se ha emitido. Lo que se conoce como análisis corroborativos. La técnica de precios de transferencia, las guías de la OCDE nos dicen que no hay un método mejor que otro, sino que de acuerdo con las características de cada operación puede aplicar uno, puede aplicar otro, y que deberíamos trabajar en favor de la eficiencia, lo que sea más eficiente tanto para el contribuyente como para las administraciones tributarias. Por tanto, son muy pocos los casos en los que más de un método de precios de transferencia es requerido. Deberíamos hacer una selección adecuada para que podamos utilizar solo uno de ellos. Sin embargo, hay situaciones en las que análisis corroborativos pueden ayudarnos a demostrar alguna justificación, algún factor externo, algún elemento adicional que tengamos o sea importante considerar en la determinación de los precios de transferencia o en la determinación de los resultados de nuestras empresas. Sin embargo, deberíamos de considerar toda esta información precisamente en el proceso de llevar a cabo el informe de precios de transferencia, porque si hemos visto en procesos de litigio a la administración tributaria cuestionando que una vez que se ha emitido el informe, que una vez que se ha seleccionado un método, pues recurramos a otros análisis corroborativos. Esto, como les decía, no descarta el uso de este tipo de análisis, pero sí es muy importante considerar esta información, tenerla presente en el proceso para no tener que adicionarla ya en un proceso de fiscalización o en un proceso de auditoría posterior a que se haya emitido el informe, sino que si esto es información realmente relevante, información que realmente nos aporta para una conclusión en cuanto a nuestros precios de transferencia, que pueda ser tomado en cuenta desde el proceso en que estamos realizando el informe de precios de transferencia. Aquí por las conclusiones que tiene el estudio, parece que lo que estamos notando cierta incomodidad, especialmente en procesos litigiosos, más que en procesos de fiscalización, es cuando se añaden elementos nuevos que debieron haber sido considerados en el estudio. Ya que ya hablamos el tema de la selección de los métodos. Bueno, si en un proceso de fiscalización o en uno litigioso le quiero cambiar el método a un análisis de un estudio que ya entregué. Vean lo que acaba de decir Melina también, meter un método adicional. Bueno, no te quiero cambiar el método, simplemente te quiero dar otro análisis o otra forma de que esta transacción fue analizada para que veas que es un análisis correlativo, un análisis verificador, complementario del que ya hice para que veas que todo está bien. Volvemos a la misma pregunta siempre, bueno, pero ¿por qué no lo hiciste entonces en el estudio original? Y también el siguiente punto que cae dentro de esa línea es la selección de los comparables. La otra cosa que hemos visto en procesos aquí sí más judiciales que de fiscalización es que en el proceso de defensa, especialmente tal vez porque quien defiende al contribuyente podría llegar a ser un consultor distinto del que preparó el estudio de precio de transferencia, y los consultores de defensa y de elaboración podrían, como no podrían, estar trabajando en conjunto. De ahí, cuando aparece un nuevo consultor en la palestra, dice, bueno, pero entonces tratemos más bien de aumentar la búsqueda de comparables para ver si con más comparables el rango me da tal vez mejor y podemos argumentar algo y demás. Claro, de igual forma, cuando uno hace un estudio de precios de transferencia, uno selecciona los comparables. Uno hace una cosa que se llama una matriz de aceptación de rechazo, que en la cual dice, mire, yo tenía 300 probables comparables según mi búsqueda, los revisé todos y al final de cuentas habían 385 que no eran comparables y los únicos que pudimos considerar como comparables eran 15. Si yo quiero aumentar los comparables posteriormente a la emisión del informe, voy a tener varios problemas, porque es muy probable que los comparables que sí quiero meter de ahí los haya rechazado por alguna razón en la matriz de aceptación y rechazo.
o porque quiere hacer alguna búsqueda completamente nueva utilizando algún código adicional de empresas, etcétera, etcétera. Vamos a volver a llegar al mismo punto. Bueno, pero ¿por qué usted me viene a traer ahorita nuevos comparables si en su estudio de precios de transferencia, pues usted me dijo que había hecho esta búsqueda, estos eran los comparables y estos eran los resultados? Entonces, de nuevo, siempre valdrá la pena revisar todo el tema de transacciones, todo el tema de comparables y tratar, en caso de ser necesario, de ampliar o de suavizar las, ¿cómo se llama? Las búsquedas de comparables lo más posible para que se haga ese trámite o se haga ese movimiento precisamente al momento de estar haciendo los estudios y no en el momento de un proceso de fiscalización. Porque de nuevo me pueden retar de que por qué estoy llegando con comparables hasta este momento. Finalmente, entre los puntos principales que quería mostrarles hoy, que hemos visto de cuestionamiento en este tipo de procesos, es la verificabilidad de la información obtenida de bases de datos. Alonso lo mencionaba hace un momento. Cuando estamos realizando informes de precios de transferencia, estamos aplicando estas metodologías, estamos limitados a la información que sea pública, que sea comprobable. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es la fuente de esta información que estamos utilizando como base para nuestras comparaciones. ¿Por qué? Porque debe ser una información verificable, debe ser información de fuentes fidedignas que podamos respaldar en caso de cuestionamientos, en caso de que se nos pregunte por qué estamos utilizando X o Y números, pues que podamos demostrarlo, respaldarlo, como les comentaba, de forma que nos evite cuestionamientos adicionales de ajustes que tal vez puedan parecer o puedan hacer a la administración creer que estamos haciéndolos únicamente con el fin de obtener una conclusión pues positiva en los informes de precios de transferencia. Aquí adicionalmente también habría que decir que hay un proceso que es importante realizar y es precisamente estar completamente seguros de que la información que estoy usando y que la obtuve de una base de datos sea información verídica y verificable. En ocasiones le trasladamos o se le pretende trasladar la responsabilidad sobre la información que se encuentra en la base de datos a la compañía que nos provee la base de datos. O sea, en ocasiones cuando la información que sale por ahí se dice, mira, es que en la base de datos dice que esa empresa tiene 1.000 millones de ingresos, tiene 9.500 millones de gastos y tuvo una utilidad de 5.000 millones. Y eso es lo que dice la base de datos. Entonces yo hice todos mis cálculos con base en lo que dice la base de datos. Bueno, pero ¿qué pasa si por alguna razón la base de datos está equivocada, hubo un dedazo? ¿Qué pasa si en la base de datos, la información que está en la base de datos, el único lugar donde se puede encontrar en la base de datos, porque no tenés otro lugar donde puedas verificar que esa información efectivamente cualquier persona con internet la pueda encontrar para decir que efectivamente es pública? En fin, tal vez el mensaje aquí es que es un poquito riesgoso dejar completamente la responsabilidad de la data que se va a utilizar en el estudio de precios de transferencia en la compañía que nos provee la base de datos. Deberían existir algunos procesos de verificación, como por ejemplo ir y buscar si la página web de donde se dice que la base de datos obtuvo la información está vigente y que efectivamente ahí está la información y con un clic pudimos accederla. Hacer algunos testeos de la información obtenida directamente de la fuente de la empresa versus la información que está puesta en la base de datos para asegurarnos de que está correctamente mostrada ahí y que en caso de un proceso de fiscalización que me quieran retar la base de datos, podamos decir, bueno, está bien, si usted no confía en la base de datos, aquí está el estado financiero descargado desde la página web de la sociedad o el estado financiero que se publicó en el puesto, en la bolsa internacional pública donde obtuvimos la información y vea que los datos que tiene esta empresa son los mismos que están en la base de datos. Precisamente aquí tal vez el mensaje es, las empresas de bases de datos son muy buenas, son muy responsables, hacen un gran trabajo
Nosotros somos socios comerciales de varias, precisamente para poder hacer nuestro trabajo, pero eso no quiere decir que no puedan existir errores o no puedan existir ajustes que nosotros como practicantes de transferencia nos llamen la atención de que por qué se están haciendo. Y entonces esa labor de verificación, esa labor de revisión nos puede ahorrar un disgusto futuro en el sentido de que desde el momento en que nosotros hicimos el estudio de transferencia tenemos toda la documentación que nos soporta que la data financiera que utilizamos para comparabilidad en el reporte está bien. Y no que nos van a retar y que nos digan, sí, pero bueno, eso es lo de la base de datos y yo acabo de ver que usted la extrajo de la base de datos, pero ¿cómo sabemos que lo que la base de datos trae está bueno? Eso es de las cosas que había que hacer. Y lo recomendable siempre es también hacerlo, descargarlo, documentarlo, porque nos ha ocurrido muchas veces que tal vez durante un par de años la información sí está disponible y ya después deja de estar disponible. ¿Eso quiere decir que en los años en que usted estaba mal? No, no estuvo mal porque en esos años sí estuvo disponible. Pero si yo me espero hasta que me llegan a fiscalizar para ir a buscar o descargar una información de un estudio de transferencia que lo hice hace 3 años, podría tener la mala suerte que hoy, 3 años después, la información que sí estaba disponible hace 3 años ya no lo esté. Entonces, es importante que toda esa información se descargue, se documente y forme parte, no necesariamente del estudio, porque en el estudio sí toca poner la información financiera, pero no necesariamente toda la parte verificadora, pero sí en los papeles de trabajo que nos quede precisamente aquella información que utilice para verificar, de forma que no me vayan a retar precisamente la información que está contenida en el estudio de precios de transferencia a nivel financiero. Esto era un poquito lo que teníamos para ustedes el día de hoy, en repasar no solo las obligaciones, sino los puntos controvertidos que hemos observado hasta el día de hoy. Aquí en esta filmina también están tanto los contactos de Melina como los de este servidor, precisamente para que en caso que tengan alguna consulta ya más específica de sus entidades, más allá de las que pudieron haber hecho aquí, nos puedan contactar y estamos totalmente a su disposición para colaborarles con el tema de precios de transferencia. Muchísimas gracias y quedamos completamente atentos, Steven, a ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Gracias, Alonso. De hecho, no tenemos consultas de nuestros participantes el día de hoy, por lo cual vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje por parte de los dos expositores. Vamos a empezar con Melina Segura, gerente de precios de transferencia. Adelante, Melina. Pues bueno, darles muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y recordarles que estamos para ayudarles en caso de cualquier consulta. Ahí queda nuestra información. Esperamos que pues les haya sido de utilidad y que tengamos siempre presente este tema de precios de transferencia para evitarnos cualquier sorpresa en el futuro con la administración tributaria. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Melina. Ahora vamos a tener las palabras de cierre de nuestro director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, Alonso Eraca. Adelante, Alonso. Bueno, no hay mucho que pueda agregar a las palabras de Mel y tal vez lo que uno le gustaría insistir por lo que ha visto en la práctica es hagamos las cosas con tiempo y hagamos las cosas, o sea, ya cada vez más el riesgo de no hacer nada o el riesgo de hacerlo a la carrera es muy alto. Melina lo explicó, me parece muy bien durante varias partes de esta charla, en que el proceso de precios de transferencia no es un proceso sencillo. No les vamos a decir que es la fórmula de la Coca-Cola, pero les vamos a decir que no es un proceso corto y sencillo. Requiere mucha colaboración entre las partes, requiere mucha información que en ocasiones puede que nunca alguien les haya pedido ese tipo de información y que no sea información que sea tan sencilla de obtener. Entonces yo creo que el mensaje de cierre, aparte de agradecerles a todos por su participación y por una vez más acompañarnos en estas charlas, es aquella frase que dice, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Bueno, no dejen para mañana lo que tuvieron que haber hecho hace 10 años.
que es lo que es importante en este momento. Acérquense con nosotros, si así lo tienen a bien, o acérquense con su consultor, pero comiencen a hacer cosas, comiencen a parar esa hemorragia de incumplimiento, porque ya después puede ser mucho más complicado el tener que cumplir con todo lo que nos pidan. Ese tal vez sería mi mensaje de cierre y nuevamente agradecerles por su tiempo y su participación. Que pasen una buena tarde y adelantándonos que hoy dicen que por ahí es jueves, que pasen un buen fin de semana, este fin de semana que viene. Gracias, Alonso, por ese mensaje de cierre. Y nada más antes de retirarnos, recordarles que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y vamos a colocar este y todos los webinars que realizamos durante el ciclo de conferencias de este año 2023. Ahí lo pueden encontrar con un apartado diferente, con una lista de reproducción. También está nuestro podcast como Café Grant Thornton. Nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. Nuestras redes sociales, Café en nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn y también en Twitter. También tenemos nuestro canal de TikTok, donde pueden encontrar información referente a la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.